Listo, ya veré. Ok, buenísimo. Pues buenos días desde México, donde quiera que estén en la parte del mundo. Este día tengo el honor de presentar a Lorena López Canelón, conocida como Lorena Lee. Es una apasionada del saber y el arte, con una trayectoria de más de 25 años en diversas áreas, desde recursos humanos y gerencia hasta comunicación, arte y desarrollo personal. Es entrenadora de competencias expresivas a través de coaching, psicolingüística, arte y educación, bajo un método único de comunicación y oratoria sentida, con el que ha ayudado a muchas personas, a muchos profesionales a convertirse en speakers de alto impacto, facilitadores épicos y líderes capaces de influir, atender, vender y relacionarse con éxito. Además, diseña eventos educativos disruptivos, discursos que emocionan e historias que inspiran y cautivan. Su enfoque no solo se centra en lo que se dice, sino en cómo se dice y cómo se sienten las personas al decirlo, buscando que sus clientes desarrollen una comunicación más consciente, auténtica y efectiva, más sentida. Lorena Lee ayuda a líderes para que inspiren a través de sus palabras y acciones y logren un impacto significativo en sus equipos y organizaciones. Además, ayuda a profesionales a monetizar su conocimiento y vivir de su pasión. Entre sus proyectos clave se destacan su marca personal, donde comparte su experiencia como mujer, artista, profesional y madre neurodiversa. Entre Saberes y Artes, CA, un espacio que fundó para unir saberes y artes. Fuerza y Sonrisa, una marca que busca motivar y empoderar, inspirada en la historia de su hijo. También es co-host del podcast Frecuencia Neurodiversiva, con una sólida formación que incluye una licenciatura de Relaciones Industriales, una maestría en Administración de Empresas y certificaciones como Life Coach, Psicolingüística, máster en Facilitación Digital Profesional, Oratoria, Locución, además de contar con estudios y experiencia artística en escritura, música, canto, coral, danza y teatro. Lorena Lee nos trae una perspectiva única y transformadora sobre el poder de la comunicación y la oratoria. Bienvenida, Lorena Lee. Estamos ansiosos por escuchar lo que nos tienes por compartir el día de hoy. Gracias, Bere. De verdad que bueno, con esa presentación a veces es tan bonito escucharse porque uno no se lo dice y eso es parte de lo que vengo a compartir, ¿no? De lo cómo la voz, cada palabra, la oratoria, la forma en que incluso se puede hablar de alguien puede transformar la visión de ese alguien, cómo puede incluso hacer crecer a alguien o cómo puede incluso destruirlo sin querer. Gracias por esta invitación. La verdad es que es un contenido que bastante me gusta, bastante he trabajado y aunque no soy comunicadora social, siempre lo comparto, soy relacionista industrial, como nos dijiste, pero he estudiado por muchos años, muchísimos años, la comunicación, la oratoria, pero desde el lado artístico y desde el lado organizacional, es decir, no para medios, sino específicamente para el crecimiento del ser y el crecimiento profesional dentro de una organización. Y es parte de lo que vengo a compartir con ustedes. Prácticamente es el arte de la resonancia, así como le coloqué de título, voz y oratoria para la transformación, específicamente. Creo en la transformación a través de una palabra y por eso considero que si queremos transformar, queremos crear resonancia. Ahora, ustedes en algún momento han sentido que sus palabras no alcanzan quizás el impacto que desean. A veces a mí me ha pasado que quiero decir algo, lo suelto y no logro el impacto que quiero. Eso posiblemente es porque quizás no hay resonancia. Pero, por ejemplo, la resonancia específicamente es cómo tu voz puede convertirse en un recurso más potente para inspirar, para liderar e impulsar la transformación. Siempre aclaro que soy de las que no cree que nosotros transformamos a alguien, sino que impulsamos la transformación de alguien porque las personas deciden su transformación. No se trata solo de hablar, sino de resonar, es decir, de generar un impacto que va más profundo, más allá de las palabras. No es solamente lo que decimos, sino la forma en lo que decimos, en cómo lo que decimos y cómo eso impacta a la audiencia. Por eso hablo de la oratoria sentida o comunicación sentida también, porque es la forma en la cual yo he podido desarrollar un método en el que puedo impactar de una forma específica, más profunda, con resonancia, a un ser humano o a una organización.
Quiero hablar de varios componentes que traigo para compartir y específicamente la voz como instrumento de transformación. Bien, ¿qué significa para ustedes, por ejemplo, resonar? Para ti, Bere, para alguien que esté, los que están conectados, ¿qué significa resonar? Vamos a ver si puedo leer por el chat. ¿Qué significa resonar? Como que se escucha más fuerte en el sentido de lo escuchas, pero ya que lo escuchaste, Eco. lo sigues Ujú. escuchando. O sea, Como que te queda allí, ¿verdad? resonó, ajá, te resonó tanto Exactamente. que ya pasó la canción o la porra o lo que sea, pero te sigue resonando, sigues pensando en eso, ¿no? Exactamente, fíjate que ahorita Antonio nos decía eco, es ese eco y de por sí la resonancia como el cantante cuando hace ese vibrato y tú escuchas ese y te queda allí, ¿verdad? Y tú dices, ay, que conecto con la canción. En realidad la conexión es con esa voz, más allá de la letra. Es la forma, porque yo puedo cantar la canción horrible y no te voy a resonar. En cambio, que si escuchamos como la cantaba Vicente Fernández, ¡wow! Es igual que la cante Lorena. Entonces, esa resonancia es la capacidad de esa voz adecuarse para impactar un mensaje de forma que quede como repitiendo, como que el tímpano haga con delicadas notas angelicales o con fuertes notas estrondosas que dicen, pum, pum, está allí. Entonces late corazón, te mueve el cuerpo y tú no sabes exactamente por qué. Comienza un proceso en el inconsciente gracias a la unión de cómo resonar el mensaje, cómo está escrito el mensaje, lo que escuchaste y lo que sentiste. Y eso viene de un proceso específicamente que es la oratoria sentida, que es el poder primero sentir lo que voy a decir. Entonces yo antes de comenzar a hablar con ustedes, yo me adentro en mi mensaje. Y es esa parte inconsciente, pero que está dentro de nosotros y decimos, ¿siento lo que voy a decir? Sí. ¿Realmente es coherente conmigo? Sí. ¿Realmente estoy de acuerdo con lo que voy a compartir? Sí. ¿Qué me produce lo que voy a compartir? Me produce esto. Y esto es lo que yo quiero impactar en mi audiencia hoy. Si ahí hay algo diferente, digo, entonces no. Aquí hay que retroceder y ver cómo yo voy otra vez a transmitir el mensaje. Si es que debo cambiar una palabra, si es que debo cambiar de repente la imagen visual, si es que en mi postura, todo lo que compone ya la oratoria. Seguidamente, que ya lo sentí, que ya me conecté, entonces digo, ahora lo expreso sentidamente. Entonces ahí viene lo que ve el público. Primero lo que no ve el público y ahora lo que ve el público, que es lo corporal, la voz y todos los componentes externos en la oratoria, lo que utilizo a mi favor, lo que puedo traer para mostrar algo ejemplificado. Y finalmente, que es el proceso en donde quiero crear el impacto, es que la persona que está conectada allí sienta lo mismo que yo. Que si yo estoy aquí hablando de forma pausada, alguien lo siente pausado. Pero que si yo digo de repente comienzo a moverme y más anímico, la gente también sienta más ánimo, más rapidez, más emoción. Entonces, esas son las tres fases de una oratoria sentida, que primero lo sienta el orador, el comunicador, luego pueda expresarlo con corporalidad y sentimientos, y finalmente que la persona diga, wow, yo no sé qué dijo Lorena, pero yo quiero seguir escuchándola. Eso lo produce la resonancia de una voz a través de lo que estoy compartiendo con ustedes como oratoria sentida. Por ahí nos coloca, sigue esa vibración de sonido, como dice Toño, es una vibración, que la resonancia empieza por vibración y luego te deja ese celaje allí, ese pedacito, como digo, que no sabes exactamente qué es lo que te está produciendo, pero te está produciendo algo que te da significado, que te provoca seguir escuchando. Bien, ese es impacto profundo que se siente y perdura. Tanto perdura que te puede marcar de forma positiva o negativa. ¿Cómo así? Un líder. Un líder puede hoy determinar una palabra en la cual te afecta profundamente y tú te desconectas incluso de tu labor, incluso de tu propósito laboral, o puede impulsarte gracias a lo que te dijo, porque quedó allí resonando, resonando. Entonces, todo lo que nos queda resonando tiene doble filo. Puede hacernos crear posibilidades o destruir posibilidades. Fíjense esto, que es Martin Luther King. ¿Qué dijo él? Un montón de cosas que yo no recuerdo, porque sé que dijo cosas maravillosas en su momento, pero ¿qué nos acordamos de él? I have a dream. Yo tengo un sueño. Yo lo digo todavía y produce algo. O sea, el hombre creó algo
soñó con algo imposible para todos en su momento. Y él solo dijo, más allá de lo que acompañó, yo tengo un sueño. Y fueron palabras que resonaron, que se convirtió en un lema. Y ese lema trajo incluso impulso en cada parte del mundo en los cuales se identifican con Martin Luther King. Esa es la capacidad de nosotros utilizar las palabras, la forma, el cuerpo para resonar con un mensaje ante otro. Bien, ahora la voz como un instrumento de poder. Y como les digo, bueno, podemos crear o destruir posibilidades, pero más allá del auditivo, ¿han notado, aparte de la resonancia como tal, es decir, eso que nos deja escuchando a alguien, han notado cómo el tono de voz de alguien puede cambiar completamente el significado de lo que dice? A mí me ha pasado que escuchar a una persona en un tono y que después escucharlo en otro tono, la veo totalmente diferente, incluso en las canciones. No es lo mismo de repente escuchar a Barbara Streisand o Olga Tañón. Son dos tonos diferentes y cada canción, a algunos se va a parecer un poco mejor, otros simplemente no se trata de mejor o peor, sino de cómo entró en el oído, cómo realmente caló de acuerdo al tono que utilizó cada cantante. Por ejemplo, hola. Vamos a pedirle aquí a Toño que nos salude en el micrófono y nos diga hola, Hola, hola. Ahora Bere nos va a decir hola súper emocionada. Está llegando y dice hola. Hola. Muy bien. Ahora, si es posible, Elisa, puedes abrir tu micrófono en este momento y nos pudieras decir un hola totalmente triste. Vamos a ver si Elisa puede abrir su micrófono. Damos 2 segundos y si no, lo voy a hacer yo. Ok, voy a hacerlo yo. Hola. El tono va a determinar. La efusividad no solamente va a determinar, sino el tono en el cual yo estoy diciendo una simple palabra que tiene muchas connotaciones. Hola puede ser un hola, me siento mal. Veré un hola, qué emoción verte. Y ella no dijo qué emoción verte. Ella dijo hola. Y Antonio dijo hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eso fue lo que dijo Antonio. Y tú dices, pero es que no dijo eso, dijo fue hola. Lo que pasa es que el tono en el cual pronunciamos algo, una palabra o una frase, imagínate si es una frase más larga, por supuesto, entonces se convierte, una frase de 10 palabras se convierte en una oración, en un párrafo de 30 porque es la connotación que está generando gracias a la resonancia y al tono. Entonces, incluso si notamos aquí, hay dos resonancias principales que se crearon, que fue la de Toño, hola, y allí fue algo como que, como, oh, entró una voz masculina que además es grave y se hace presente. Y la de Bere, que es, hola, hubo un poquito de resonancia. En la mía no hubo resonancia mayor. Siempre hay algo, pero no hubo mayor resonancia. No la van a recordar, porque es un hola, hola. No crea mayor. En cambio, puedo recordar a Antonio y puedo recordar lo efusiva y esa mujer entró contenta, dicen muchos. ¿Por qué? Porque escuchan a Bere una voz que tiene un tono de que está contenta. Ay, ¿por qué estará contenta Bere? Entonces son formas en las cuales nosotros podemos hacernos recordar, y no solamente en redes sociales, sino en el liderazgo. Porque muchas veces se está trabajando la oratoria, ay, para dar discursos en público, para trabajar en redes sociales y grabar tus videos. Sí, pero es que en el día a día, en cómo tú le hables a tu esposo, a tu hijo, a tu colaborador o a tu jefe, puedes crear un impacto. Puedes obtener los resultados que quieres o puedes incluso totalmente paralizar el crecimiento hacia tus metas por tu comunicación, por tu tono de voz, por tu resonancia. Bien, entonces cada palabra que nosotros vamos a pronunciar o cada frase va a tener una resonancia y un tono diferente que debemos trabajar. Ahora, anatomía de la voz resonante. Entonces, si yo quiero ser resonante, ¿cómo es esa voz? ¿Cómo yo logro eso que me estás diciendo que de repente logró Toño, que logró Bere o que puede lograr una persona sabiendo utilizar? Entonces, ¿cómo utilizo la voz? Bueno, a través de estudiar esa anatomía. Nosotros tenemos prácticamente una vibración nata y una emoción por surgir. Vimos ahorita la diferencia, fíjense que es una manifestación de nuestra energía, emociones y autenticidad.
La resonancia se crea gracias al juego de eso, de la energía, de las emociones y de la autenticidad. Y hago énfasis en la autenticidad porque el ser auténticos nos permite que nuestra voz se sienta cómoda y que yo pueda resonar mejor, que asumir un rol de orador que quiero ser la perfecta, la académica o la que no va con nosotros. Bien, y en algunos puede generar desinterés, como le digo, o en algunos atención e interés. 4 elementos técnicos básicos de una voz resonante. El primero, el tono de voz. El tono de voz no es más que la altura de la voz, entonces hay voces agudas, graves y medias. De repente vemos a una voz como esas que decimos nosotros, en Venezuela decimos chillona, y es como decir esa aguda, aguda que a veces resuena tanto que si yo escucho todo un discurso hablando arriba, así como todo el tiempo compartiendo con ustedes, voy a cansarlos. Y por eso también existe entonces, Dios nos dio la posibilidad de escuchar voces medias, en donde yo puedo hablar acá a medio. Ahora, quedarme hablando todo el tiempo en medio siempre sin ni siquiera subir y bajar el tono puede que sea monótono y que canse también. Pero también Dios nos dio voces graves como las de Antonio y entonces podemos hablar un poco más interesantes que provoca escucharlos. Pero si yo me quedo siempre escuchando solo esto, siento o miedo o viene algo, suspenso, ¿qué pasa? Yo se necesito movimiento. Por eso, una voz resonante debe jugar con, así como lo vemos allí en la frecuencia cardíaca, el corazón no puede estar latiendo siempre arriba, sino que late, sube, baja, tal cual es la voz resonante. Entonces yo subo, elevo, bajo, utilizo tonos medios y tonos graves para de repente enfatizar una idea. Para eso se utiliza el juego de la modulación. Fíjense que si vamos a probar ahorita acá la voz de Carlos, vamos a escuchar 4 voces artificiales y luego voces naturales, para que me digan con cuál se familiarizan más. Vamos a escuchar a Carlos. La voz como instrumento de transformación. La voz como instrumento de transformación. Esta es Isabel. Ahora vamos a escuchar a María. La voz como instrumento de transformación. Y ahora vamos a escuchar a Mateo. La voz como instrumento de transformación. ¿Cuál de esas 4 voces ustedes sintieron un poco más digeribles y que se pueden quedarse escuchando completamente? Quizás un podcast. Repito las voces y nos familiarizamos. Carlos, La voz como instrumento de transformación. La voz como instrumento de transformación. Isabel, ven aguda, fíjense. La voz como instrumento de transformación. La voz como instrumento de transformación. A ver, ¿cuál de esas fue la cuarta? Mateo. ¿Por qué? Porque justamente Mateo aplica la modulación. Entonces ya no se trata, ¿cuál tono tiene Mateo? Tiene todos. Eso es lo que pasa. Que la primera tiene un tono. La segunda, que es Isabel, que es la más aguda, sube muchísimo. Incluso finaliza su oración en agudo. Cuando terminamos una oración, un párrafo en agudo, sentimos, el público siente que falta algo. Es como que yo diga, el público siente que falta algo, falta algo. O sea, es como que, epa, ¿qué vas a decir para cerrar la idea? Y se cierra la idea generalmente con palabras graves, con tonos graves. Entonces, es lo que hace Mateo, que luego de haber subido la voz como instrumento de transformación, cierra en grave. Es lo bueno de modular. Ahora, si tuviésemos que escuchar voces más naturales, fíjense a Mateo de nuevo, pero Mateo diciendo una oración. Un tono de voz grave y modulado suele percibirse como más creíble. Un tono de voz grave y modulado suele percibirse como más creíble. Entonces, cuando subo mi dedo es porque hay una voz aguda. Fíjense cómo sería escuchar voces más naturales. Si yo hablase solo en el tono agudo, un tono de voz grave y modulado suele percibirse como más creíble. Y es mi misma voz, pero adecuada a un tono arriba. Ahora escuchemos que me digan, bueno, tienes que hablar más grave, porque un tono de voz grave y modulado suele percibirse como más creíble. Ah, bueno, entonces yo decido hablar grave. Un tono de voz grave y modulado suele percibirse como más creíble. ¿Soy creíble? Yo misma me aburrí, así que
no creo que sea tan creíble. Ahora, utilizando la modulación, es decir, prevaleciendo el tono grave, en donde hablamos más del 60% en tonos graves, pero adecuamos agudos y medios. Un tono de voz grave y modulado suele percibirse como más creíble. ¿Ven la diferencia allí? ¿Qué pasa? Repito para que escuchen allí los altos. Un tono de voz grave y modulado suele percibirse como más creíble. Ahí voy bajando y lo que estoy creando es una modulación en donde la voz puede no solamente sonar más creíble, sino atraer al público, despertar al público, conectar con el público. Y de repente en el momento en el que yo incluso voy a hacer una pregunta, subo tono, hago una pausa, vuelvo a subir el tono, bajo el tono. Y estoy jugando con qué? Con la atención del público también, por supuesto. O sea, no solamente con la credibilidad en mí, sino con la atención del público. Ahora otro de los elementos es el volumen o lo que conocemos como intensidad. Eso no es más que la fuerza con la que lanzamos el aire hacia las cuerdas vocales y el responsable de todo esto es el diafragma. Se ajusta el volumen para generar énfasis y dinamismo. Por ejemplo, estamos acostumbrados a respirar y para facilitar online, para dar un discurso, para hablar con Antonio, para dirigirme a mis colaboradores. Entonces resulta que yo antes de hablar hago, y esta no es la respiración ni buena para el organismo, comenzando por allí, ni tampoco para proyectar nuestra voz. La respiración ideal es la que ni siquiera muevo yo nada porque hago esto. Lleno mi diafragma, que es inflar este globito que tenemos debajo de nuestra caja torácica, y allí se llenan los pulmones, pero se llena el diafragma. Es decir, el aire traspasa, llega hasta abajo, se retiene y luego de eso va a salir la voz desde abajo. ¿Qué significa? Sale resonante. Porque la resonancia no está en la garganta. La resonancia está desde el diafragma. Y tú dirás, sí, pero esto es para oradores. No, esto es para toda persona que tenga el privilegio de Dios de hablar. Porque hasta para comunicar se nota cuando alguien está cansado hablando y se le seca la boca porque no está trabajando el diafragma. Entonces, uno de los ejercicios muy favorables y vitales, básicos para hablar, es trabajar la respiración consciente, que es la respiración del diafragma. Entonces, y ahí procedo yo a hablar, va a sonar más resonante, va a sonar incluso que lo siento acá vibrar y no es la garganta la que saca la resonancia, es donde termina. Pero si yo hago al revés, yo acá lo que estoy es reteniendo porque siento que se me va a acabar el aire y no va a vibrar igual. Lo pueden probar ustedes para que vean que sí es así, que cuando realmente retenemos el aire en el diafragma, la resonancia se siente más y se siente desde acá. Es un proceso natural que lo hacemos dormido, lo hacemos perfectamente, pero cuando estamos despiertos se nos olvida. Entonces comenzamos a hacerlo. Eso es lo que solemos hacer. Pero el volumen, que es el punto que estábamos hablando, la resonancia hace que yo pueda hablar más alto o más bajo, proyectar mi voz, que no se trata de gritar, sino de realmente que me puedan escuchar. Y me ha pasado a mí que en público, cuando ha fallado el micrófono, si trabajo bien y me concentro con la caja torácica y con mi diafragma, proyecto mi voz y no necesito tanto micrófono. Incluso no quedo afónica que hacerlo solo por garganta y respirar solo por nariz, garganta, nariz, garganta. Eso es lo que pasa con el volumen. Entonces, ¿cuál es el volumen ideal? El volumen sería el que yo puedo proyectar mi voz sin sonar gritando, sin sonar que estoy completamente diciéndoles a ustedes, sino sonar con resonancia porque la voz estaba saliendo ahorita de la garganta y ahora está saliendo del diafragma. Ok, ahora el ritmo y las pausas. Es prácticamente la melodía, la música de una comunicación o de un discurso, de un mensaje hablado. Las pausas principalmente son las que nos permiten al oyente procesar la información, pero también al orador respirar y recalibrar. Lo acabo de hacer. Entonces generé al orador, genero como un suspenso de que ustedes qué voy a decir, y luego yo, para mí, hice fue respirar, recalibrar y cerrar la frase. Eso es importantísimo siempre al comunicar. Y un líder, cuando quiere influir completamente en su equipo, debe aprender a utilizar las pausas.
porque cada énfasis de la oración, de lo que quiere que el colaborador haga, de lo que una comunidad quiero que haga, yo utilizo la mirada y la pausa para generar ese impacto, incluso darle importancia a lo último que voy a decir. Lo acabo de hacer. Entonces tomo aire, incluso si estoy agotada, yo puedo aprovechar una pausa y hacer. Y lo bueno de una pausa, que esto es un tip maravilloso para los que tienen muletillas, es que la pausa se come a la muletilla. Si yo soy de las que, bueno, no saben, la pausa hace que yo pronuncie mi muletilla aquí, pero no sale la muletilla. El cerebro descansa. Y vuelvo a agarrar velocidad para decir otra cosa y cuando se me está olvidando de repente una frase, pronuncio mentalmente mi muletilla, hago la pausa y sigo. Entonces eso me permite hablar con más seguridad. Y repito, no solamente en público, es para hablar de repente yo en una conversación telefónica con Antonio o para dejarle un mensaje WhatsApp a Antonio, porque para mí a veces es cansón escuchar un mensaje de audio a través del teléfono donde estoy escuchando más bueno, y ¿cómo te iba a decir? Bueno, y el mensaje se me va, porque digo, termíname de decir. Entonces, si nosotros comenzamos a utilizar esas pausas estratégicamente, vamos a dar comunicación, ¿qué? Más efectiva. Y al tener comunicación más efectiva, nuestros colaboradores, nuestros seguidores, nuestra audiencia nos va a comprender muchísimo más. Y puedo generar esa transformación que quiero. Cuando digo transformación es la pequeña a la máxima. La transformación es algo que yo quiero generar acción inmediata. Ya transformé una acción. Estaban en cero y logré que hicieran algo. Y otro es el cómo yo incluso puedo comunicar de forma más efectiva trabajando esto. Y cómo mi relación personal, laboral, social mejora gracias a que no hay brechas, no hay vacíos porque fue clara tu comunicación. Se entendió, me resonó y además me conecté con ello. No hubo nada que divague, pero el volumen permite que nosotros lleguemos a un tono incluso adecuado, porque si yo me quedo en un volumen alto, por más que yo quiera bajar el tono, siempre voy a estar hablando allá como chillón, aún hablando grave. Estoy grave pero alto, estoy gritando. Entonces, debo trabajar volumen en subir y bajar. Y el tono también. Es un poco difícil, sí, pero eso se hace con práctica y se logra. Lo importante es saber reconocer el cómo me estoy escuchando. Incluso yo para empezar acá hice las pruebas con ellos, pero en la audiencia no está mal que preguntemos, ¿cómo me escucho? Sobre todo cuando estamos con colaboradores, ¿cómo me escucho? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Por qué? Porque a veces el escuchar a alguien tan bajito que tú tienes que, y visualmente tú te das cuenta cuando la audiencia te está así. Si alguien está así, estás hablando muy bajito. Y si alguien está así como que, ay, echándose hacia atrás corporalmente, estás gritando. Entonces hay que jugar un poco con eso, pero no está mal ser auténticos y conectar con tu público diciéndole, ¿cómo me escucho? ¿Me escuchas bien? ¿Me escucho muy fuerte? ¿Cómo debo? Y el volumen se trabaja también. Por ejemplo, a nivel de laptop no podemos hablar un discurso acá, porque mi voz acá se está trancando. En cambio, que si yo proyecto en más de 45 y hago así y proyecto un poco mi voz, va a salir mucho mejor. Entonces yo juego con, a veces me van a ver con el mentón así, a veces bajo, dependiendo de lo que quiera lograr, pero siempre va a estar por encima de este rango. No voy a bajar acá a menos que quiera crear un efecto grave, porque mi voz no es grave y la tengo que trabajar, que en la música llamamos colocar la voz. Entonces yo para colocarla bajo esto. ¿Qué hace esto? Eso lo tienen que hacer solo los cantantes, repito, ¿no? Lo tiene que hacer toda persona que quiera crear un liderazgo resonante, que quiera que las personas sientan esa voz y digan, yo quiero escuchar lo que me tiene por decir este líder. Incluso hasta el regaño más fuerte de un jefe que realmente se hace sentir como un líder, suena a crecimiento cuando sabe usar su voz. Suena inspirador, suena a mentor cuando da un regaño, por llamarlo así. Entonces, es el cómo aprender a utilizar esa voz, ese ritmo, esa pausa para lograr el impacto que queremos. Bien, ahora, veamos entonces lo que es el
timbre y la articulación, incluso la claridad del mensaje. Pronunciar cada palabra con precisión es determinante. La claridad y la articulación al hablar son fundamentales para una comunicación efectiva. No es lo mismo que yo diga, la claridad y la articulación al hablar son fundamentales para una comunicación efectiva. Los venezolanos tenemos un detallito y es que estamos acostumbrados a no pronunciar la S. Voy a decirlo de nuevo sin pronunciar la S. Los venezolanos estamos acostumbrados a comernos las S y las transformamos en J. Imagínense lo que le cuesta a un gringo o a un francés, a cualquier otra persona que no conoce el español, el saber cómo traducir qué está diciendo un venezolano. Yo acá en Venezuela, por supuesto, tengo que trabajar muchísimo con las personas, las S, pero también pasa en España, con las Z. Y también pasa en México también. Pasa en cada país donde hay un dialecto y una cultura al hablar. Entonces, ¿qué tenemos que ser claros? De cuando estamos comunicando universalmente, cuando estamos comunicando internacionalmente, yo soy otra, relativamente otra. Es decir, yo procuro pronunciar mis S's. Está dentro de ya integrado a mí y casi siempre pronuncio las S's. Pero como dentro de mi idiosincrasia está la J, de transformar la S en J, me puede pasar, pero a nivel personal, a nivel liderazgo, a nivel facilitación online, a nivel de un discurso, yo tengo que pronunciar cada letra de mi discurso, porque eso le va a dar claridad, intención, incluso para la persona que quizás no es muy auditiva. Hay algo que a veces dejamos de un lado en la comunicación, en cómo la voz puede resonar, es que hay gente que se te va a quedar mirando los labios y no porque sea sordo, es porque es tan visual que necesita ver tus labios. Y si tú no articulas bien, no te están comprendiendo, porque no son muy auditivos. Esa soy yo. Yo suelo ver los labios de todo el mundo o el cuerpo, es decir, las manos, porque si yo solo oigo, no comprendo por completo, porque soy más kinestésica y visual. Y ni hablar si contemplamos el lado neurodiverso, que es una de las áreas donde yo a veces hago énfasis en la comunicación. Si hay alguien neurodiverso, no puedes hacer todo tu discurso neurotípico, es decir, no puedes hacer un discurso como si no existen personas autistas, como si no existen personas que tienen de repente alguna comprensión cognitiva en dificultad o personas con algún TDAH. Todo eso se va a ayudar como a una mejor pronunciación, a una mejor utilización de tu cuerpo y de todos los canales de comunicación. Así le atinas más a un público un poco más homogéneo. Porque la gente va a decir, bueno, me voy por este lado porque la persona articula muy bien. Entonces eso es parte de ese elemento clave para que resuenes, porque va acompañado no solo de lo que oyes, sino de lo que está viendo en tu boca, en tu cuerpo. Y puedo sentirlo. No es lo mismo que yo diga, siéntanlo en el alma, que yo diga, siéntalo en el alma. La gente va a decir, sí, está allí. No lo dice el consciente, lo dice el inconsciente. El inconsciente es el que está generando eso allí. Y la persona puede cerrar el Zoom y decir, sí, estuvo buenísima, chévere, me gustó, pero después queda allí. Hay algo que está generando un proceso que para los que están en coaching saben que es la sesión después de la sesión. Es así, es lo que dejó el mensaje después del mensaje, lo que generó en el inconsciente que cuando la próxima vez que de repente venga un mensaje relacionado, se va a acordar y va a unir lo que dejó resonando de aquel discurso más lo que está escuchando en el momento, que no tiene nada que ver uno con el otro, pero hacen resonancia. Entonces es importantísimo el poder utilizar la articulación y un timbre adecuado para comunicar. Ahora bien, acá yo les dejo para que vean cómo esos 4 elementos son los básicos, que hay muchísimos, porque la oratoria es un arte maravillosa, pero bastante amplia. Pero son el tono de voz, el volumen, intensidad, ritmo, pausas, timbre, claridad y articulación. Oratoria auténtica, influyente, conectando con el impacto. Para mí, no es que existe una oratoria auténtica y una oratoria, o sea, simplemente es que la oratoria tiene que ser auténtica. No es otro tipo de oratoria, sino la que debe surgir de ti. Que el mensaje y la claridad venga sin jerga, sin tanto tecnicismo. Por eso yo, cuando a veces suelo dar discursos, incluso organizacionales, los términos, algunos
que tienen que ver con relaciones industriales, yo los evito y hablo sin jerga. O el abogado, que a veces suele utilizar mucho el latín y muchos términos. Para realmente conectar con alguien de forma global, debes evitar la jerga, a menos que estés solo con abogados, por ejemplo. Y utilizar la estructura de inicio, desarrollo y cierre. Siempre, más allá del guión, es que tú sepas que inicias con esto, vas desarrollando el contenido y lo importante es saber cómo cierras, cómo va a cerrar tu discurso. No es un guión, no es específicamente un guión. Chévere para los que trabajen con guión y se sientan con guión, pero es, voy a hablar con Bere y le quiero decir que la próxima facilitación me gustaría que fuese diferente y que yo quiero que hagamos, de repente la presentación no la voy a hacer así, sino quisiera algo más, ok, ordeno mis ideas, porque esto que estoy aquí no se lo puedo decir así, esto lo estoy pensando. Es decir, yo no puedo comunicar como yo pienso. Yo debo, ya pensé, ahora concretar. Hola, Bere, mira, te quería comentar que la próxima presentación a mí me gustaría incorporar una música y al final de la música discutir tal cosa. Listo, ordené y tengo inicio, desarrollo y cierre. No es un guión. Repito, no son palabras exactas como una película que te tienes que aprender para el cine porque si no el director te vota por comerte una palabra. No, es que tú tengas claridad de lo que, cómo inicias, cómo desarrollas y cómo cierras. Y el inicio marca la pauta para cómo conectar con alguien si eres tú el líder, por ejemplo, y el otro es el colaborador. Si yo pretendo proponer una idea que quizás sé que no le va a parecer muy bien a María del Refugio, yo no le diría, por ejemplo, María del Refugio, la próxima vez que vayamos a hacer el informe, por favor, pásalo de esta manera, porque de esta manera no funciona y ya yo no lo entendí, sino que el inicio yo debo ser estratégica. Entonces yo estructuro el mensaje que les voy a decir. Y fíjense que esto no es un gran discurso, es simplemente lograr influir sobre el María del Refugio. María del Refugio, el último informe que me enviaste a mí me encantó, pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si, qué te parece? Si ahora me lo vas a hacer, pero me lo vas a pasar en PowerPoint, en una gráfica, para ver cómo lo visualizamos tú y yo, a ver cómo es diferente el proponer. Y ya estoy diciendo cómo lo quiero, pero yo entré con una propuesta, yo entré con una, incluso con una alabanza, con un reconocimiento. Eso es influir. Y no es manipular, es realmente decir algo que sí te pareció bien y que lo traes a colación para que ella reciba el mensaje de una mejor forma. Porque si no, lo que el cerebro de ella lamentablemente va a entender es, no le gustó el informe. Mi informe estuvo malo. Y no es así, es que simplemente tú ahora quieres algo más. Entonces, por eso la oratoria no es solamente para el que hable en público, es para todo el mundo, para todo líder que quiere influir. Bien, antes de hablar hay que preguntarse cuál es el objetivo, con cuál de esta palabra o frase yo me conecto. Quiero informar, quiero persuadir, quiero inspirar, quiero consolar. ¿Cuál es la intención? Porque la intención va a moldear la voz. Si mi intención, incluso si estoy molesta y mi intención es regañarlo, yo voy a moldear la voz de la persona y cómo lo va a recibir. Entonces yo voy a venir molesta porque mi intención es no, en cambio, si mi intención es que el informe llegue mejor porque no lo entendí y el otro no me gustó, ok, yo quiero un mejor informe. Entonces la intención no es regañar, la intención es tener un buen informe. Ya eso va a moldear mi voz y eso va a influir en la forma en cómo le puedo comunicar. La creencia genuina, convencido de lo que voy a decir. Eso es lenguaje corporal, mirada, voz, todo debe reflejar que creemos en el mensaje. No puedo comunicar que estoy realmente emocionada de estar acá con ustedes y dar un discurso que sí me gusta mucho a mí la comunicación en la oratoria. Es decir, a mí me fascina estar acá, conectarme con mexicanos, me encanta la oportunidad que me están dando. No es lo mismo, estoy convencida corporalmente, le estoy haciendo creer a ustedes lo que yo siento. Bien, ahora la autenticidad. La autenticidad se trata de que mi voz cuente la historia de lo que soy y de lo que nadie más puede hablar por mí. O sea, Lorena tiene una forma de hablar independientemente del contexto o del contenido. Es decir, yo voy siempre a manifestar primero mi autenticidad, mi forma de comunicar con sentido, con sentimientos. Entonces Lorena va a ser efusiva y se va a adaptar de vez en cuando al protocolo de un evento, pero siempre va a tener su autenticidad. Eso no es que puedo incluso permitirme ligerezas, no.
es que soy auténtica, soy yo adecuada a un contexto, soy yo misma. No soy, utilizo este término para alguna oratoria que a mí no me gusta, que es la acartonada. Es decir, esa oratoria protocolar en donde solamente estoy por entregar un título académico. Eso es otra cosa. Pero si yo voy a comunicar realmente un discurso en donde quiero conectar con un colaborador, yo no voy a hablar así. Porque ese seguidor, ese colaborador no está esperando su título de graduación, está esperando conectar contigo. Entonces te permite ser auténtico, utilizar palabras que incluso resuenen con él, que ya tú sabes que él pronuncia. Acá en Venezuela tenemos segmentos, imagino que en México también, en donde las formas, digamos, los dialectos van cambiando y el caraqueño habla de una forma, el valenciano de otro, el de Maracay de otro. Entonces cuando a mí me toca conectar con un trabajador, con un amigo, con alguien que es de Caracas, nosotros solemos utilizar lenguaje caraqueño. ¿Por qué? Porque me adapto. No dejo de ser yo, yo soy auténtica. No es que yo ahora voy a copiar, no, es que yo utilizo puntualmente formas que hasta corporales para conectar con el caraqueño, que es un poco más así, brother, tal, eso pasa aquí en Venezuela. Pero el valenciano es más respingadito, le gusta todo como más ejecutivo, entonces habla, es más industrial y comercial, es diferente, ¿ves? Entonces el maracucho es un poco, incluso el dialecto cambia, algunas palabritas cambian, mi alma, hablan así como un tonito, eso influye. Y entonces yo le estoy trayendo segmentos de Venezuela, pero en realidad les estoy diciendo a ustedes es cada colaborador, cada gerencia, cada contexto debe ser adecuado, manteniendo mi autenticidad. Soy la misma, pero me adapto al contexto un poco, porque permito conectar más con las personas y resonar más en ellos. Influencia viene de la consecuencia de haber sido auténtico en cada contexto y saber utilizar estratégicamente todo lo anterior. Logro influir, repito, no es manipulación. Es que las personas se van con un impacto y con unas ganas de hacer lo que yo estoy proponiendo. Es decir, yo inspiro a la acción, pero yo no te digo, cómprame algo que tú no necesitas. Para el vendedor, por ejemplo, la oratoria para el vendedor. Es que realmente prueba esto que tal vez te sirva. Entonces tú puedes por lo menos considerar ver si me lo compras. Cuando tu mensaje resuena, tú inspiras a la acción. Cuando tu mensaje no resuena, sino que ataca, tú manipulas. Hay una diferencia grandísima en eso. Entonces la idea es generar reflexión y mover a las personas gracias a la resonancia, gracias a esa reflexión que tú puedes dejar en alguien. Ahí están los 5 componentes básicos de una oratoria influyente, auténtica, que conecta con el impacto. Y para esto, ¿cómo lo logro? Con la práctica consciente, que cada vez que yo hablo, yo digo, ¿cómo estoy hablando? ¿Con qué tono? ¿Será que estoy chillando mucho? ¿Será que estoy hablando muy cansado y monótono? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo me veo? Grabándome o pidiéndole a alguien, ¿cómo me escuchaste? O escuchando nuestros audios. Cuando dejen audios a alguien, escúchense y van a ver, si yo fuese la audiencia, ¿cómo siento el mensaje de Lorena? Está también el saber que esa voz, además que se puede trabajar, es única. Hay una voz única y es la huella digital sonora. Si yo pregunto, ¿qué huella digital sonora le quieres dejar a las personas? ¿Qué huella digital quieres dejar en tus redes sociales? ¿Qué huella digital quieres dejar en tus colaboradores? Una huella que dice, no quiero escucharlo o quiero escucharlo, provoca escucharlo. ¿Qué tiene hoy por decirme esta persona? Porque eso va a hacer que sea tu huellita, que te marque, que donde tú pasaste saben que eso lo dijo Lorena. Es la forma de hablar de Lorena. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de sembrar en cada persona una semilla de transformación, tanto en mis hijos como en mi pareja, mi esposo, como en las relaciones con mamá, con papás, por supuesto, en el liderazgo organizacional. Cada palabra que estamos diciendo y cada frase que estamos marcando, dependiendo con la efusividad que le incorporemos, con la fuerza, con el volumen, el ritmo, todo eso va a influir en cómo dirigir una organización, en cómo dirigir incluso tu vida, porque es cómo te hablas a ti también. Y eso que no estamos hablando mucho de diálogo interno, pero tiene que ver con eso también. Así que, ¿qué diría yo? Hagan que su voz resuene, que realmente resuene positivamente. ¿Cómo están utilizando su voz? ¿De qué forma está resonando su voz en ustedes y en los demás?
Y si creen que hay un pequeño cambio que pudieran hacer, bueno, ¿qué pequeño cambio pudiera ser ese que pudieran implementar hoy para mejorar su comunicación, para que su comunicación realmente sea efectiva? Por supuesto, entrenándose en cada ámbito. No solamente es en sea, la oratoria se tiene que trabajar siempre porque es una habilidad que no se adquiere. Yo todavía voy a cursos de oratoria y me dicen, pero ¿por qué tú vas a cursos? Porque es una habilidad que se practica, que no se puede permitir estancarse. Hasta aquí yo sé, no. Siempre quiero mejorar mi mensaje para que las personas puedan conectarse más conmigo y yo pueda lograr el resultado que yo espero, la meta que me planteo en una relación o en una organización. Estas son mis redes sociales. Me dedico a entrenar para hablar en público y a monetizar conocimientos de forma online y de forma presencial. Gracias a la comunicación, gracias a la oratoria, yo he podido no solamente mejorar mi diálogo interno, que por allí empecé, sino que también he podido mejorar relaciones personales y relaciones comerciales. Las organizacionales, cuando estaba de líder, pude comprobar que efectivamente también se mejoran. Pero el día a día que todos nos dedicamos a vender, o vendemos un producto o vendemos una idea. Mínimo le vendo la idea a mi hijo de que haga o no haga algo. Y esa relación comercial, esa relación de convencer a alguien para que haga algo, se ha dado gracias a realmente utilizar estratégicamente mi voz, no tanto el mensaje de lo que está escrito. Le he potenciado a veces mensajes que no son ni tan, que cuando lo leo no dice nada, pero cuando lo pronuncio o cuando se lo escucho a alguien, me conecta más. ¿Por qué? Porque la verbalización de un mensaje estratégicamente impacta mucho más y crea resultados. Gracias por estar acá. Si tienen alguna pregunta, me encantaría escucharlos, quizás alguna duda o alguna opinión que yo también me pueda llevar y que pueda crecer con ustedes. Ay, a ver aquí. Ok. Sí, pues era lo que platicaba el otro día con una persona de no es lo mismo decir te amo a te amo o te amo, ¿no? Bueno, no sé si me Totalmente. quieres matar. Totalmente, Lorena. No es lo mismo y tú sabes cuando te lo están diciendo, puede ocurrir que quizás emocionalmente no está muy bien y no significa que no te ame, pero a lo mejor emocionalmente no está muy bien y eso va también el conocer el contexto de dónde se está dando eso, incluso de quiénes están alrededor y la persona de repente no quiere ser tan auténtica, pero la forma en que un líder, por ejemplo, te dice, esto no está bien, o hoy tal cosa, del resultado que te quiere transmitir, a decir, yo recuerdo un líder que me marcó a mí, fíjate que me dejó resonante, porque hice un trabajo que luego entendí que quedó malo, pero me dijo, ¿esto lo hiciste tú? Y yo le digo, sí, no se lo estoy entregando, pues. Me volvió a decir, te pregunto de nuevo. Y se ponía así, ¿esto lo hiciste tú? Y yo me quedo así como que, ya va, ¿qué está pasando? Sí, señor Manuel, yo lo hice. Esto no lo hiciste tú. Y yo se lo juro que lo hice yo. Es que esta no es la calidad con la que tú trabajas. Y algo te está pasando hoy, o algo omitiste, o hay mucha presión, o yo te presioné demasiado en el trabajo para sacar esto. Pero tu trabajo es de óptima calidad. Y yo estoy segura que esto lo hiciste o apurado, o no lo hiciste tú, o no sé qué pasó. Pero yo sé que lo puedes hacer mejor porque siempre quedo satisfecho con tu trabajo. Así que te voy a dar me dijo así, unas 2 horas, unas 3 horas para que este informe esté como tú siempre me los entregas. Fui yo decía, me está regañando, ¿qué me está diciendo? Se siente horrible, pero yo decía, pero me dijo que siempre mis trabajos son uno de los mejores, o sea, porque claro, lo añadió de tantas palabras bonitas primero, que resonó en mí en la exigencia y quedó en mí, hey, yo soy de grandes resultados y de calidad al redactar un informe, entonces yo no puedo permitirme, ¿qué me hizo en mí? Que yo revisaba ahora, una vez lo revisaba 2 veces, ya. Ahora lo reviso hasta 4, yo digo, para ver si conecta, sí, y entonces digo, cada día me exijo más. ¿Qué me hizo? Un líder que resonó en mí. Y el cómo no le gustó, ni no lo siguió ni leyendo, o sea, me imagino que él dentro de él diría, esto está horrible, pero no me lo dijo. Me lo dijo fue, esto puede mejorar, porque tú no haces estos informes, tú haces cosas mejores.
Y con una sonrisota, recuerdo que me lo dijo, epa, ¿no? O sea, que yo estoy de verdad jurando que tú me estás echando broma, me dijo, porque esto está muy sencillito para hacer tú. Entonces, házmelo como tú sabes que tú haces. No, no, yo te voy a dar 2 horitas porque yo sé que tú algo pasó. Resuélvelo porque tú... Y yo, se fue, me dejó y yo me puse. Entonces, es parte de cómo lo comunicas, el tono en el que se jugó un poco. Él utilizó cierta cadencia, que esa variabilidad, esa modulación, su cuerpo, un poco auténtico también, se permitió ser auténtico conmigo. Entonces yo me sentí conectada, no me molesté con él y ahora cada vez que lo veía era exigirme a mí, ya, esto no puede, y siempre le preguntaba, incluso yo llegaba, ¿cómo lo ve esto? Cuando iba por la mitad, ¿cómo lo ve? Quiero que me digas y me dice, ¿vas bien? Chévere, me daba impulso, ¿ves? Entonces, hay formas en las que podemos influir en las personas que decirle, esto está horrible, esto lo hizo mi hijo de 3, porque he visto otro tipo de líderes. Esto pareciera que lo hizo mi hijo. ¿Cómo te marca? Qué diferencia, ¿verdad? Y como Bastante. dices, ¿no? Para bien o para mal, o cuántas personas no les han dicho de tú no vas a ser cantante porque no tienes voz y terminan siendo grandes actores, bueno, artistas, y es depende de cada uno, ¿no? Que se dejen influenciar Exactamente. o Eso no. lo contaba Olga Tañón, por cierto, que ella decía cuando le dijeron que más nunca se le ocurriera hacer un casting. Y mire dónde está Olga Tañón. Y tremenda voz, o sea, porque no fue por gracia, por obra, sino por trabajar su voz, por supuesto. Todo tenemos que trabajar. Lo que decía María Refugio, ¿qué ejercicios recomiendas para prepararnos previo a una plática? De esos 4, fíjate que hay 4 áreas. El tono es revisar tu tono. Yo recomiendo grabarse, escucharse. Grabarse, escucharse. Si es facilitación digital, grábense. Previas antes, yo me conecté a las 9 yo conmigo, me grabé, vi la grabación y escuché mi tono. Y dije, ok, debo hablar en este tono porque estoy en un espacio diferente a lo que es mi oficina. Entonces sé que el tono no va a ser igual a como suelo hablar en mi oficina, que es más amplio. Entonces el tono, si estoy más cerrito, se va a escuchar más y veía cómo estaba quedando en Zoom. Lo mismo si es en público, si en público también, cómo me escucho. Bueno, si me puedo grabar, me grabo. Si no, me pongo yo a hablar y pongo a alguien, ¿cómo me escuchas atrás? Es probar tu tono. El volumen, lo mismo, va con el volumen. Luego está el ritmo, qué tan acelerado estoy hablando. Entonces, ¿qué es ejercicio para trabajar el ritmo? No hablar tan rápido, respiración. Y ahí viene la otra parte que entonces esa pausa que voy haciendo, cada vez intencional, comenzamos por ejercicios exagerados, o sea, pausas a cada rato para que mi cerebro entienda que debe ir más lento. Y si yo soy de las que habla demasiado lento, entonces más bien es acelerarme un poco, hacer ejercicio siempre parada y no sentada, para que mi cuerpo, aunque esté sentado, sienta que está parado porque ya grabó la forma parada. Entonces va trabajando con más efusividad, porque hay personas que hablan muy lento y tienen es que acelerar un poco el paso. Y hay otra que es la articulación. Hay ejercicios bastante básicos, pero por ejemplo está el inflar tu cara como un globo. Antes de empezar a hablar, yo siempre lo hago, de lado a lado, muevo, porque ¿qué le estoy diciendo aquí a mi paladar, a mis cachetitos? Muévanse, porque no se pueden quedar tiesos porque vamos a hablar. Luego está también el sonreír efusivamente. María Refugio sabe que yo lo ponía bastante así, y que esto se sienta tan tenso y después lo suelto. Porque le estoy diciendo, actívense, despierten. Y otro ejercicio, por ejemplo, es nuestros 4 dedos. Esto ayuda a que se entienda más, sobre todo a nivel digital o de redes sociales, donde la gente está pendiente de la boca y de esto. ¿Ok? Entonces, los 4 deditos de nosotros los colocamos y comenzamos a entrenar de forma lateral a trabajar eso. Comienza a doler aquí, entonces significa que tenemos que trabajar más la abertura. Significa que seguramente cuando hablamos no abrimos mucho la boca. Si ya no duele tanto es porque tienes una buena articulación. Entonces, hacerlo siempre te ayuda para, sobre todo, el articular mucho mejor. La clave siempre va a ser respirar, practicar la respiración. Y cada vez que nos conectemos, mira, aquí yo aprovecho, tomo aire, no se notó esto porque hago diafragmática y me permite seguir, me permite salivar. Para antes de una... La muletilla, sí. Ahí, aparte de la pausa, la muletilla, está el movimiento. A nivel digital, es menos la posibilidad de movernos, sin embargo, yo lo practico. A nivel presencial, es
o haces una pausa, para mí esas son dos básicas que a mí me funcionan, o haces una pausa por respiración, o haces una pausa por movimiento. Es decir, vamos a suponer que yo voy a decir una cosa esto, ahí está el ¿no? Entonces, en vez de decir yo digo, vamos a suponer que, y me muevo, el movimiento hace el que es el pensar nosotros para traer el ejemplo que no lo tenemos claro en el momento. Entonces, ¿cómo disfrazo a que el público no sienta que me quedé sin hablar? O sea, que la pausa es como que si no la siente el público, la sabes tú, pero la pausa no la siente porque hay movimiento corporal. Si tú te mueves sin hablar, el discurso está siguiendo, porque el cuerpo está hablando. Y la gente no se cansa, la gente está más bien viéndote más porque te estás moviendo. ¿Para dónde va Lorena? ¿Para dónde va Lorena? Y de repente, ¿han visto discursos en donde las personas entran sin hablar, los aplauden, bienvenido Lorena, y entonces entran y van caminando y van mirando hacia el piso? Y de repente es que hablan. Desde que salió está hablando, porque a ti te está transmitiendo algo que estará pensando, mira hacia el piso o mira hacia el horizonte, que está imaginando. Ahí hay una conversación con el público, pero es conversación corporal. Entonces, parte de trabajar tantas muletillas, primero es identificarlas y anotarlas. Y cada vez que viene la muletilla, yo respiro. No funcionó, me muevo. Hasta que vamos trayéndola. Aquí lo acabo de hacer. Hasta que vamos, hice una pausa porque me venía el Todos tenemos muletillas. La cuestión es que no las pronunciemos, sino que las gesticulemos o las respiremos. Gracias a ustedes, gracias, gracias, gracias. Sí, la pausa es una excelente técnica, Elisa. Excelente, maravillosa. Bien, por aquí. Ya no hay más preguntas por acá. Bueno, solo les puedo decir que en todos los ámbitos, efectivamente, en todos los ámbitos vamos a tener a la comunicación como elemento clave. Toño, ¿alguna pregunta en Facebook, en LinkedIn? No tenemos preguntas por acá. Vale. Buenísimo. Pues muchas gracias, Lorena Lee. La verdad estuvo increíble. Y es algo, como dices, ¿no? De oratoria. Todo el mundo piensa, voy a ir a dar un discurso y no quiero eso. Y no, o sea, es hasta para dar un pequeño mensaje en la casa. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les explico? ¿No? Tal Y ordenar cual. las ideas. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. ¿Algo más? ¿Alguien aprovechen los últimos segundos, minutos? Ya nadie. Vamos, Cookie. Me está felicitando por allí. Gracias, María del Refugio. Cierto. Bueno, Gracias, gracias por estar por si aquí. quería participar o decir hola, buenos días. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Antonio. Gracias, Bere, por excelente compañía y presentación. Definitivamente, bueno, apostarle a eso, a comunicarnos cada día mejor para lograr mejores resultados, porque no todos tenemos la habilidad de hablar. Algunos no tenemos la posibilidad de utilizar voz. Quizás hablemos con cuerpo, pero los que nacimos con este don maravilloso, que es el poder pronunciar nuestros sentimientos, o nuestros quereres, debemos sentirnos comprometidos con ese don y saberlo utilizar para lograr mejores resultados en nuestras vidas. Muchas gracias. Así será. Gracias por el tiempo de hoy. Gracias, Bere. Hasta una próxima oportunidad. Muchas Que tengas gracias. excelente día. Dale, Toño.